Hola, mis queridos y mis queridas. Qué alegría tan grande poder compartir este momento con ustedes. Me llamo Amalia Rodríguez Ortega. Tengo 74 años bien vividos, llenos de recuerdos, aprendizajes y alguna que otra cicatriz del alma. Nací en el pintoresco pueblo de Atlixco, Puebla, pero desde hace más de 4 décadas vivo aquí, en esta tranquila y colorida villa de Tepoztlán, Morelos. Un lugar que abraza con sus montañas verdes, que regala amaneceres de oro y atardeceres, que parecen pintados por la mano de Dios. Mi vida aquí es sencilla, pero profundamente plena. Me levanto con el canto de los gallos, preparo mi café con canela y, antes de que el sol esté en lo alto, ya estoy en mi huertecito, cuidando mis plantas de chile, jitomate y hierbabuena. Me gusta sentir la tierra entre los dedos, como recordándome que todo en la vida crece mejor con paciencia y cuidado. Además de mi huerta, tengo un pequeño taller donde confecciono rebozos tejidos a mano que vendo en la feria de artesanías del pueblo. Es un oficio que heredé de mi abuela, y cada pieza que hago lleva un pedacito de mi historia. Los colores vivos y los hilos firmes cuentan sin palabras lo que soy, una mujer que, a pesar de todo, sigue de pie. Quiero pedirles algo especial. Cuéntenme en los comentarios desde qué lugar me están viendo y en qué momento del día encontraron este video. ¿Fue en la mañanita, con su cafecito, después de la comida, buscando un rato de calma, o ya en la nochecita, antes de dormir? Me encanta leer sus mensajes y saber que, aunque estemos lejos, estamos unidos por estas historias. Hoy quiero contarles algo que he guardado por años. Una historia que no siempre es fácil recordar, pero que creo que puede ayudar a alguien que esté pasando por momentos oscuros. Porque, mis queridos, aunque hoy me vean tranquila y con una sonrisa, hubo un tiempo en que el mundo que conocía se derrumbó, y tuve que aprender a reconstruirme desde las cenizas. Nací en Atlixco, un pueblo que huele a pan recién horneado y a flores frescas. Crecí entre calles empedradas y fachadas de colores que parecían contar historias. Éramos una familia modesta, pero muy unida. Mi padre, Benigno Rodríguez, trabajaba como carpintero. Era un hombre alto, de manos grandes y firmes, siempre, con el olor a madera impregnado en la ropa. Mi madre, Dolores Ortega, era costurera. Pasaba las tardes junto a su máquina Singer, haciendo vestidos para las mujeres del pueblo y uniformes escolares para los niños. Nuestra casa quedaba cerca de la plaza principal, con un portón de madera que mi padre había construido él mismo. Al entrar, había un pasillo adornado con macetas de geranios y bugambilias que mi madre cuidaba con esmero. En el patio, un árbol de durazno nos regalaba sombra y fruta dulce en verano, y bajo su copa yo pasaba horas jugando con mis 2 hermanos mayores, Álvaro y Tomás. Mi infancia fue sencilla, pero feliz. Por las mañanas, mi madre nos despertaba con el aroma del chocolate caliente y el pan que ella misma horneaba. Caminábamos juntos a la escuela, que estaba a 3 calles de casa. Al salir, el pueblo entero parecía un gran hogar. Las vecinas nos saludaban desde las ventanas, los niños jugaban a la pelota en la plaza, y siempre había música en el aire, alguna ranchera o un son que salía de alguna radio cercana. Los domingos eran días especiales. Íbamos todos a misa en la iglesia del pueblo, con su campanario alto y sus vitrales que parecían encenderse cuando el sol los atravesaba. Después, mi padre nos llevaba al río para refrescarnos y comer juntos bajo los árboles. Eran momentos en los que nada parecía poder romper nuestra paz, pero como aprendí después, la vida tiene formas extrañas de cambiarlo todo. A veces, las tormentas llegan sin anunciarse, y en nuestro caso, la primera señal de que algo estaba por romperse llegó el día en que mis padres tomaron una decisión que transformaría nuestra familia para siempre. Mis padres siempre habían soñado con tener una familia más grande. Después de mí, mamá intentó tener más hijos, pero el destino no se lo permitió. Fueron años de intentos fallidos y de silencios cargados de tristeza. Yo la escuchaba algunas noches, llorando bajito en la cocina, creyendo que nadie la oía. Papá, con su voz suave, trataba de consolarla, pero yo sabía que aquel vacío no se llenaba fácilmente. Fue entonces cuando, una tarde de verano, mientras tomábamos café en el patio, anunciaron su decisión. «Queremos adoptar», dijo papá,
con una mezcla de firmeza y emoción. Mamá sonrió, y en sus ojos vi algo que no veía hacía mucho tiempo: esperanza. Hay tantos niños sin un hogar, añadió, y nosotros tenemos amor de sobra para dar. Un mes después, llegó Ramiro. Tenía 8 años, apenas 2 menos que yo. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Estaba en la puerta, de pie, con una pequeña maleta de tela en la mano. Tenía el cabello revuelto, unos ojos negros que parecían esconder un océano entero, y una postura rígida, como quien no sabe si quedarse o salir corriendo. Bienvenido, hijo, dijo mamá, arrodillándose para abrazarlo. Él dudó unos segundos, antes de permitirlo. Papá le palmeó el hombro, y yo me acerqué para darle un dulce de leche que había guardado para él. Soy Amalia, le dije sonriendo, y, por primera vez, sexta una pequeña curva de alegría en sus labios. Los primeros meses fueron tranquilos. Ramiro hablaba poco, pero escuchaba todo. Tenía una habilidad especial para dibujar. Pasaba horas en el patio, con un lápiz y una libreta, que mamá le regaló, trazando paisajes, pájaros, retratos de nosotros. A todos en la familia nos conmovía verlo así, concentrado, tan diferente al niño tímido que llegó. Pero, con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios, cosas que al principio parecían sin importancia, y que, con los años, se convertirían en las primeras sombras de una tormenta que nadie vio venir. Al principio eran detalles que podían pasar desapercibidos. Ramiro empezó a desaparecer por ratos después de la escuela. Decía que iba a la plaza o a casa de un compañero, pero nunca mencionaba nombres. A veces regresaba con los zapatos llenos de polvo, el cabello alborotado y un olor extraño en la ropa, como humo mezclado con algo que yo no lograba identificar. Mamá, con su paciencia infinita, le preguntaba dónde había estado. Por ahí, respondía él, encogiéndose de hombros y evitando su mirada. Papá decía que era cosa de la edad, que los muchachos se vuelven más reservados cuando crecen, pero yo sentía que había algo más, algo que él no quería contar. Poco a poco dejó de unirse a nuestras caminatas al río los domingos o de ayudar a papá en el taller. En su lugar, pasaba más tiempo fuera de casa, siempre con un grupo de chicos que nadie de la familia conocía. Cuando volvía, tenía los ojos ligeramente enrojecidos, y a veces se reía sin motivo o se quedaba callado, mirando al vacío. Mamá empezó a preocuparse más de lo que decía. Por las noches, cuando creían que yo dormía, escuchaba sus conversaciones en la cocina. No me gusta la gente con la que anda, susurraba mamá. Es solo una fase, Lores, respondía papá. Ya se le pasará. Pero aquella fase no pasó. Por el contrario, los cambios se intensificaron. Ramiro comenzó a faltar a clases y, un par de veces, la directora vino a nuestra casa para avisar que no había asistido en días. Sus dibujos, antes llenos de color, empezaron a volverse oscuros, figuras retorcidas, paisajes sin sol, rostros con miradas duras. Fue entonces cuando comprendí que algo serio estaba ocurriendo, pero todavía no imaginaba hasta dónde llegaría. Esa sombra que se cernía sobre nuestra familia, la tarde en que todo comenzó a salirse de control, fue una de esas que parecen tranquilas. El cielo estaba despejado y mamá preparaba su famoso mole rojo para la cena. El aroma llenaba la casa, y yo la ayudaba a picar las verduras mientras tarareábamos una canción que sonaba en la radio. Ramiro había salido temprano y, como ya era costumbre, no dijo a dónde iba. Mamá miraba la puerta cada pocos minutos, con ese gesto que mezcla preocupación y paciencia. Me da un presentimiento raro, Amalia, me confesó en voz baja. Siento como si algo fuera a pasar. Seguro está con sus amigos, mamá. Volverá antes de cenar. Traté de tranquilizarla, aunque por dentro yo también tenía una inquietud difícil de explicar. El sol empezó a ocultarse y las sombras se alargaban en el patio cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Mamá dejó la cuchara de madera y corrió a abrir. Ramiro estaba allí, tambaleándose, con el cabello revuelto, los ojos rojos y un olor penetrante a alcohol mezclado con algo que no reconocí. ¿Qué te pasó, hijo?, preguntó mamá, tratando de sostenerlo. Él la apartó bruscamente, con una fuerza que me heló. Déjame en paz. Ya estoy harto de que me vigilen, gruñó.
y subió las escaleras dando portazos. Mamá se quedó inmóvil, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Yo la abracé, sintiendo su cuerpo temblar. Era la primera vez que Ramiro le hablaba así, y no sería la última. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, su ausencia se sintió más pesada que nunca. Yo no podía dejar de pensar en que, de algún modo, algo en mi hermano adoptivo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio. Cualquier palabra podía encender la chispa. Ramiro ya no intentaba ocultar su desinterés por la familia. Se saltaba las comidas, dormía hasta tarde y, cuando salía, regresaba con el mismo olor penetrante y esa mirada turbia que parecía atravesarnos sin vernos. Mamá intentaba hablar con él. Ramiro, hijo, me preocupas. Empezaba con voz suave. Déjame en paz, interrumpía él, con un tono que nos hacía guardar silencio. Papá, que siempre había sido paciente, comenzó a perder la calma. Una tarde, después de que la directora volvió a visitarnos para avisar que Ramiro llevaba 3 días sin ir a la escuela, lo enfrentó. Esto se acabó. Mañana vas a clases y vas a dejar de andar con esa gente. Ramiro sonrió, una sonrisa sin alegría. Tú no mandas en mí. Fue en ese momento cuando sentí, por primera vez, un verdadero miedo. No miedo a sus palabras, sino a lo que había detrás de ellas. Era como si Ramiro se hubiera vuelto un extraño, y no cualquier extraño, sino uno, capaz de arrastrar nuestra casa entera hacia un abismo. Mamá, esa noche, se encerró en su cuarto. Yo la escuché llorar hasta tarde, mientras en mi propia cama me preguntaba cuánto faltaría para que esa tensión se rompiera del todo. Y aunque no lo sabía aún, esa ruptura estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Fue una noche de julio, de esas en que el calor parece pegarse a la piel y el aire se siente espeso. Papá trabajaba en un turno nocturno para terminar un pedido urgente en el taller. Así que en casa estábamos solo mamá y yo. Ramiro había salido temprano, como siempre, y no habíamos vuelto a saber de él en todo el día. Mamá intentaba distraerse cosiendo en la sala, pero cada tanto se asomaba a la ventana que daba a la calle. Yo estaba en la cocina preparando limonada cuando escuchamos un golpe seco contra la puerta, tan fuerte que me hizo saltar. Mamá se levantó de inmediato y la abrió. Ramiro estaba allí, con la camisa rota, el rostro sudoroso y los ojos desorbitados. Un olor fuerte a alcohol y humo lo envolvía. ¿Qué te pasó?, preguntó mamá, tratando de acercarse. Él dio un paso atrás, y en ese movimiento brusco, la empujó contra el marco de la puerta. Te dije que no te metas en mi vida, gritó. Fue un instante que se sintió eterno, la sorpresa en el rostro de mamá, mi grito ahogado, el portazo que siguió. Ramiro subió las escaleras a grandes zancadas, dejando tras de sí un silencio pesado y una grieta invisible que empezó a abrirse en nuestra familia. Mamá se quedó sentada en la sala, con la mirada fija en el suelo. Yo me arrodillé junto a ella, pero no supo decir nada. Solo me tomó la mano y la apretó, como si ese gesto pudiera contener todo lo que estaba sintiendo. Esa noche, dormimos con las puertas cerradas. Por primera vez, sentí que nuestra casa ya no era un lugar seguro. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado. Mamá preparaba café en silencio, y yo apenas probaba el pan tostado. Ramiro bajó tarde, con los ojos hinchados y un gesto desafiante. Papá ya estaba en casa, cansado por la noche de trabajo, pero dispuesto a enfrentar lo ocurrido. Necesitamos hablar, dijo papá, firme pero sereno. Ramiro se sirvió café sin mirarlo. No tengo nada que decir. Si lo tienes, insistió papá. Aquí vivimos con respeto. No volverás a empujar ni a gritarle a tu madre. Ramiro soltó una carcajada corta, sin alegría. ¿Respeto? Ustedes solo me trajeron aquí para presumir lo buenos que son. No soy parte de su familia y nunca lo seré. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier empujón. Mamá dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Ramiro, su voz se quebró. Te elegimos porque te amamos. No. Me eligieron para sentirse mejor con ustedes mismos, respondió, con una frialdad que no parecía propia de un muchacho de su edad. La discusión terminó con él subiendo a su cuarto y dando un portazo. Papá se quedó mirando la escalera,
con el ceño fruncido y un dolor mudo en los ojos. Mamá se retiró a su habitación y yo me quedé sola en la cocina, sintiendo que algo grave se avecinaba. Era como si una tormenta estuviera formándose sobre nosotros, y ya no había manera de detenerla. Pasaron unos días en los que todo parecía calmarse, pero era solo una fachada. Ramiro salía menos, y cuando estaba en casa, fingía ayudar en pequeñas cosas para no llamar la atención. Mamá, con su corazón enorme, quería creer que estaba cambiando, que todavía había una oportunidad para recuperar al niño que llegó a nosotros con esa maleta de tela y la mirada tímida. Pero yo lo notaba. Había momentos en que lo sorprendía observándola con una expresión extraña, una mezcla de frialdad y cálculo. Cuando se daba cuenta de que lo miraba, sonreía como si nada, y seguía con lo que estaba haciendo. Esa dualidad me erizaba la piel. Una tarde, mientras mamá estaba en el patio regando las plantas, escuché un murmullo desde la sala. Me acerqué despacio y vi a Ramiro revisando un cajón del mueble donde papá guardaba sus documentos. Metía y sacaba papeles con rapidez, como buscando algo específico. ¿Qué haces ahí?, pregunté desde el marco de la puerta. Se sobresaltó, pero se repuso rápido. Nada que te importe, dijo, cerrando el cajón de golpe. Papá no te ha dado permiso para... Cállate, Amalia, interrumpió, acercándose tanto que sentí su aliento. No abras la boca si no quieres problemas. Ese tono me heló. No era un simple regaño, era una amenaza, y supe, en ese momento, que lo que fuera que Ramiro estaba planeando no traería nada bueno. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché ruidos en la planta baja. Eran pasos lentos, como si alguien intentara no ser oído. Me levanté con cuidado y abrí la puerta de mi cuarto apenas unos centímetros. Desde allí pude verlo, Ramiro, con una linterna pequeña, revisando los cajones del escritorio de papá. Avancé un poco más por el pasillo, procurando no hacer ruido, y lo sexta guardar algo en el bolsillo. No alcancé a distinguir qué era, pero lo hizo con la prisa de quien teme ser descubierto. Después apagó la linterna y volvió a su cuarto sin notar mi presencia. A la mañana siguiente, papá buscaba un sobre amarillo donde guardaba dinero para pagar una madera especial que había encargado. ¿No lo has visto, Amalia?, me preguntó preocupado. Negué con la cabeza, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Sabía que Ramiro lo había tomado, pero no me atreví a decirlo. No todavía. Durante el desayuno, Ramiro estaba extrañamente tranquilo, incluso más hablador que de costumbre. Mamá parecía aliviada por su cambio de humor, pero yo no me dejaba engañar. Había en sus gestos una seguridad diferente, como si hubiera dado un paso más en un camino del que ya no pensaba volver. Ese día entendí que Ramiro no solo se estaba alejando de nosotros, estaba cruzando una línea peligrosa, y la pregunta que me atormentaba era cuánto tardaría en arrastrarnos a todos con él. 2 días después, el golpe llegó. Papá volvió del taller con el rostro tenso y las manos apretadas. Apenas dejó su sombrero sobre la mesa, dijo, me cancelaron el pedido de la madera, no pagué a tiempo, y perdí al proveedor. Mamá lo miró sorprendida. ¿Pero cómo? ¿Tenías el dinero guardado? Papá apretó los labios. Desapareció, y no quiero señalar a nadie, pero en esta casa solo nosotros 3 sabemos dónde estaba. Mi corazón latía con fuerza. Sentí la mirada de Ramiro sobre mí, una mirada fija, fría, como advirtiéndome que no dijera nada. Tal vez lo guardaste en otro lado, murmuré, intentando desviar el momento. Papá negó. No, estoy seguro de dónde lo dejé. Ramiro se levantó de la mesa con una calma irritante. Yo no tengo por qué aguantar que me acusen, dijo, dirigiéndose a su cuarto. Papá lo siguió con la mirada, pero no dijo más. Mamá suspiró hondo y se tomó la frente con las manos. Esa noche, escuché a mis padres discutir en la cocina. Mamá quería creer que todo era un malentendido. Papá ya no. Decía que había visto demasiados cambios en Ramiro y que no podía seguir cerrando los ojos. Yo, desde mi cuarto, sabía que la verdad estaba saliendo a flote, y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La tensión reventó una noche de sábado. Papá había decidido quedarse en casa para evitar que Ramiro saliera con sus amigos del barrio, como él los llamaba. Mamá preparó chocolate caliente y pan dulce para que todos compartiéramos en la sala,
intentando crear un ambiente tranquilo. Ramiro llegó tarde, empujando la puerta con brusquedad. Llevaba la camisa desabotonada, los ojos vidriosos y un olor fuerte a alcohol mezclado con humo. Siéntate, tenemos que hablar, dijo papá, sin levantar la voz pero con una firmeza que helaba el aire. Ramiro sonrió con desdén. ¿Otra vez el sermón? No estoy de humor. No es un sermón, replicó. Papá, es una advertencia. Esta es tu casa y aquí hay reglas. Si quieres vivir aquí, vas a cumplirlas. El silencio que siguió fue tan tenso que hasta el reloj de la pared parecía latir más fuerte. Ramiro dejó caer la mochila en el suelo y se inclinó hacia él. ¿Y si no las cumplo? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme? Si es necesario. Sí, respondió papá, mirándolo directo a los ojos. Mamá intervino, con la voz quebrada. No queremos llegar a eso, hijo. Solo queremos que estés bien. Ramiro soltó una carcajada amarga. Dejen de fingir que les importa. Nunca he sido parte de esta familia, y ustedes lo saben. El portazo que dio al irse a su cuarto hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Mamá se dejó caer en el sillón, y papá, con el rostro endurecido, me miró como si buscara una respuesta que yo no podía darle. Y en ese instante, supe que algo más grave estaba por suceder, algo que nos pondría en un punto sin retorno. Algo llegó apenas 2 días después. Era lunes por la tarde y papá había ido al centro a comprar herramientas. Mamá y yo estábamos en la cocina, preparando tamales para el cumpleaños de una vecina. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras, presagio de tormenta. La puerta principal se abrió de golpe. Ramiro entró con una energía extraña, como si hubiera estado corriendo. Su mirada estaba encendida, y en su mano llevaba un fajo de billetes. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó mamá, dejando caer la cuchara de madera. No es asunto tuyo, respondió él, guardándose el dinero en el bolsillo trasero del pantalón. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que el aire se espesaba. Mamá dio un paso hacia él. Ramiro, no quiero problemas. Dime que ese dinero es tuyo. Es mío, dijo. Pero su voz sonaba hueca, como si ni él creyera sus propias palabras. Entonces, por primera vez, noté un brillo en sus ojos que me heló. No era solo rebeldía, era desafío, un placer retorcido en provocar miedo. Mientras yo viva aquí, no me vas a decir qué hacer, añadió, y caminó hacia su cuarto. Mamá quedó inmóvil, con las manos temblando. Yo sentía que debía decir algo, pero el miedo me cerraba la garganta. Afuera, la tormenta empezó a desatarse, y dentro de casa, otra mucho más peligrosa estaba tomando forma. La tormenta estalló esa misma noche. La lluvia golpeaba los techos de lámina con una fuerza ensordecedora, y cada trueno parecía hacer vibrar las paredes. Papá aún no había regresado del taller. Mamá estaba en la sala, remendando un mantel, cuando Ramiro bajó las escaleras. Con paso pesado, se plantó frente a ella sin decir palabra. Mamá levantó la vista, y en ese instante vi cómo la tensión llenaba el aire. Necesito más dinero, dijo él, seco. Ya te dimos lo que podíamos, respondió mamá, intentando mantener la calma. No me estás entendiendo, replicó, acercándose. No te estoy pidiendo, te estoy diciendo. Me levanté de la silla, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ramiro, déjala tranquila, intervine. Su mirada se clavó en mí, dura, como un golpe invisible. Esto no es contigo, Amalia. Mamá se puso de pie, sosteniendo el mantel como si fuera un escudo. No voy a darte más dinero para que lo malgastes, dijo, firme. Fue cuestión de segundos. Ramiro arrancó el mantel de sus manos y lo tiró al suelo. Dio un paso más y su sombra cubrió a mamá. Supe que algo terrible estaba por ocurrir. El trueno que estalló afuera coincidió con el momento en que él levantó la voz. Y ya no hubo vuelta atrás. El grito de Ramiro retumbó en toda la casa. Te dije que me lo dieras, bramó, y dio un manotazo a la mesa, haciendo que la taza de café de mamá cayera y se rompiera en el suelo. Mamá retrocedió un paso, pero él la acorraló contra la pared. Yo me lancé hacia ellos para interponerme, pero Ramiro me empujó con tanta fuerza que caí al piso, golpeándome el codo. ¡Basta, Ramiro!, grité, con la voz temblorosa. Mamá, con las manos levantadas,
Intentaba calmarlo. No tienes derecho a tratarme así, dijo, apenas audiblemente. Claro que lo tengo. Ustedes me trajeron aquí. Ahora se aguantan. Escupió, con una frialdad que me erizó la piel. En ese instante, un relámpago iluminó la sala y pude ver su rostro. No había rastro del niño que un día dibujaba paisajes en el patio. Solo quedaba una expresión dura, casi desconocida, cargada de rabia contenida. Fue entonces cuando escuchamos el motor del viejo camión de papá detenerse frente a la casa. Ese ruido fue suficiente para que Ramiro se apartara, lanzándome una última mirada que decía más que cualquier amenaza. Subió las escaleras sin volverse, dejándonos a mamá y a mí en un silencio que pesaba tanto como la tormenta que seguía rugiendo afuera. Yo sabía que esa mirada significaba que aquello no había terminado. Papá entró a la casa empapado por la lluvia, cargando una caja de herramientas. Apenas cruzó la puerta, notó el silencio y las miradas esquivas entre mamá y yo. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, dejando la caja en el suelo. Mamá fingió recoger los pedazos de la taza rota. Nada. Se me cayó el café, pero su voz temblaba, y papá no tardó en percibirlo. ¿Dónde está Ramiro?, insistió. En su cuarto, respondí, evitando su mirada. Se escuchaban pasos arriba, lentos y pesados, como si él quisiera que supiéramos que estaba ahí. Papá subió, pero regresó pocos minutos después, con el rostro endurecido. No me quiso abrir la puerta, dijo, apretando los labios. Mañana hablaremos. Esa noche cenamos casi en silencio. El golpeteo de la lluvia en las ventanas parecía acompañar el peso que sentíamos todos. Mamá apenas probó bocado. Yo estaba alerta a cualquier ruido, temiendo que Ramiro bajara otra vez. Cuando por fin nos fuimos a dormir, puse el seguro en mi puerta. No era costumbre, pero ya no me sentía segura en mi propia casa. Afuera, la tormenta se fue apagando, pero adentro, la nuestra apenas estaba comenzando a crecer. La mañana siguiente amaneció gris, con el aire pesado y un silencio incómodo en la casa. Papá estaba decidido a hablar con Ramiro. Apenas terminó su café, subió las escaleras y golpeó la puerta de su cuarto. Ramiro, abre, tenemos que aclarar lo de anoche. Del otro lado, un silencio prolongado, y luego, el cerrojo cediendo. Yo me quedé al pie de las escaleras, escuchando cada palabra. No me vas a dar órdenes, dijo Ramiro con voz baja, pero cargada de veneno. Mientras vivas bajo este techo. Sí, respondió papá, firme. Aquí se respeta a tu madre, y no voy a permitir más faltas. Un golpe seco resonó, como si Ramiro hubiera cerrado un cajón con furia. Si no te gusta, me voy. Haz lo que quieras, replicó papá, pero recuerda que las puertas también se cierran para quien no sabe cuidar un hogar. Por un momento pensé que Ramiro iba a empujar a papá, pero no lo hizo. Solo bajó la mirada, sonrió de manera extraña y murmuró, esto no se va a quedar así. Cuando papá bajó, tenía el gesto serio y los puños apretados. Mamá evitó preguntarle, y yo supe que ambos habían entendido algo. Ramiro no iba a cambiar, y lo que fuera que estaba planeando, ya estaba en marcha. Esa tarde, Ramiro salió sin decir a dónde iba. Papá aprovechó para ir al taller y mamá se quedó cosiendo en la sala. Yo, inquieta, decidí ordenar mi cuarto, aunque en realidad solo estaba esperando escuchar sus pasos de regreso. Al anochecer, la puerta se abrió con un chirrido lento. Ramiro entró con una calma extraña, cargando una mochila que parecía más pesada de lo normal. Evitó pasar por la sala y subió directamente a su cuarto. Desde el pasillo, alcancé a escuchar cómo cerraba con llave y movía algo, como si estuviera escondiendo lo que traía. Mamá me miró desde su sillón. ¿Viste qué traía?, preguntó, inquieta. Negué, pero el nudo en mi estómago creció. Esa noche apenas pude dormir. Los pasos de Ramiro resonaban en el piso de arriba, y en algún momento escuché el sonido metálico de un objeto pesado, golpeando la madera. No quise imaginar qué podía ser. Al amanecer, cuando bajé por agua, lo vi en la cocina, metiendo algo en un frasco de vidrio que luego guardó en la mochila. Me vio observándolo y sonrió de lado. Curiosidad mata, Amalia, dijo, como si fuera una broma, pero en su mirada no había humor. Solo una advertencia. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Esa misma tarde,
mientras Ramiro salía apurado. Olvidó cerrar bien la puerta de su cuarto. Papá estaba en el taller y mamá había ido a la tienda, así que aproveché para asomarme. El olor me golpeó primero, una mezcla de humo, alcohol y algo químico que no reconocí. Sobre su escritorio había papeles arrugados, un encendedor y varios fajos de billetes mal doblados. Pero lo que me heló fue ver, en una esquina, una pequeña pistola envuelta en una camiseta vieja. Me quedé paralizada unos segundos, con el corazón golpeándome en las sienes. No sabía si gritar, correr o simplemente fingir que no lo había visto. Al lado de la pistola, un frasco de vidrio como el que guardó en la mochila aquella mañana. Dentro había un polvo blanco que no dejaba dudas. No eran simples travesuras de adolescente. Un ruido en la entrada me devolvió a la realidad. Cerré la puerta con cuidado y corrí a mi cuarto, fingiendo que leía. Ramiro pasó por el pasillo, rumbo a su habitación. No notó nada. Esa noche, mientras escuchaba sus pasos moverse de un lado a otro, entendí que lo que fuera que planeaba no solo era peligroso para él, sino para todos nosotros. No tuve que esperar mucho para que la amenaza se volviera directa. Al día siguiente, papá le pidió a Ramiro que lo acompañara al taller para ayudar con un pedido grande. Él se negó con un gesto de fastidio. Tengo cosas que hacer, dijo, sin mirarlo. Pues las dejas para después. No vas a pasarte el día encerrado, insistió papá. Ramiro lo miró por fin, con una frialdad que me heló. Si sigues metiéndote en mis asuntos, vas a lamentarlo. Papá frunció el ceño. ¿Eso es una amenaza? Tómalo como quieras, respondió, y se dio media vuelta para subir a su cuarto. Mamá trató de suavizar el momento, pero yo vi el brillo en los ojos de Ramiro. Ya no estaba insinuando, estaba advirtiendo, y algo en su tono me hizo entender que no era simple rebeldía. Esa noche, mientras lavaba los platos, él se acercó sin hacer ruido. Sé que entraste a mi cuarto, susurró cerca de mi oído. Sentí que se me secaba la garganta. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, dijo, sonriendo apenas. Y si vuelves a hacerlo, me voy a encargar de que te arrepientas. No, hizo falta que dijera más. Esa sonrisa, tan fría, llevaba una promesa peligrosa. A partir de esa noche, el ambiente en casa se volvió insoportable. Papá intentaba mantener la calma, pero yo notaba cómo su paciencia se desgastaba. Mamá, por su parte, parecía caminar en puntillas todo el tiempo, temiendo que cualquier palabra encendiera una nueva discusión. Ramiro salía a cualquier hora y regresaba de madrugada, a veces con las manos manchadas de tierra, otras con ese olor fuerte a humo y alcohol que ya se había vuelto parte de él. No daba explicaciones y, cuando alguien le preguntaba, respondía con evasivas o directamente con insultos. Una tarde, mientras yo colgaba ropa en el patio, lo sexta hablando con dos hombres junto a la barda trasera. No eran del pueblo. Sus ropas eran oscuras y sus miradas, duras. Ramiro me vio observándolo y les dijo algo al oído. Ellos se giraron hacia mí, sonriendo de una forma que me hizo apartar la vista de inmediato. Cuando entré a la casa, él ya estaba detrás de mí. Te dije que no te metieras, murmuró, y pasó de largo hacia la cocina como si nada. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché su voz al teléfono. No entendí todo, pero sí algunas frases sueltas. Todo listo, no se preocupen, y nadie sospecha nada. Fue entonces cuando comprendí que aquello que planeaba no solo era peligroso, sino que estaba a punto de suceder. La confirmación llegó al día siguiente, y no por lo que Ramiro dijo, sino por lo que dejó ver. Salió temprano con su mochila, pero esta vez no trató de disimular el peso, el bulto metálico en su interior. Era evidente, papá estaba en el taller y mamá había ido al mercado, así que yo lo sexta desde la ventana sin que se diera cuenta. Horas más tarde, escuché la sirena de una patrulla en la distancia. No le di importancia hasta que, al caer la tarde, Ramiro volvió agitado, sudando y con el rostro encendido. Entró directo a su cuarto y cerró con llave. Unos minutos después, lo oí arrastrar algo pesado, como si intentara ocultarlo debajo de la cama. Esa noche, mientras cenábamos, llegó un golpe en la puerta. Era el comandante del pueblo, con un gesto serio. Buenas noches, señorita Amalia. ¿Está su padre?, preguntó. No, está en el taller. ¿Ocurre algo?, respondí,
tratando de mantener la calma. Solo necesito hacer unas preguntas. Hubo un asalto en la carretera y hizo una pausa, mirando hacia las escaleras. Creemos que algunos jóvenes del pueblo podrían estar involucrados. En ese momento, Ramiro bajó lentamente, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que no auguraba nada bueno. ¿Pasa algo, comandante?, dijo, como si no tuviera nada que ocultar. Yo sentí que el corazón me martillaba en el pecho. El peligro que temía ya estaba tocando nuestra puerta, y no sabía si aún había tiempo para evitar que todo se derrumbara. El comandante lo miró con atención, como evaluando cada gesto. Solo algunas preguntas, Ramiro. Hubo testigos que mencionan a un joven con tu descripción. Ramiro sonrió. Esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Debe ser coincidencia, comandante. Yo estuve en casa todo el día. Yo sentí un calor incómodo subirme al rostro. Era mentira, y lo sabíamos los dos. ¿Alguien puede confirmarlo?, preguntó el comandante, dirigiendo la mirada hacia mí. Mi garganta se cerró antes de que pudiera responder. Ramiro me puso una mano en el hombro. Ella puede. Sí, estuvo aquí, dije al fin, con la voz apenas audible. El comandante me sostuvo la mirada unos segundos, como si entendiera que había algo que no podía decir. Está bien, no los molesto más, dijo. Pero al irse me dejó una advertencia. Si recuerdan algo, no duden en buscarme. Cuando la puerta se cerró, Ramiro me susurró al oído. Buena chica, sabes lo que te conviene. Subió las escaleras como si nada, y yo me quedé de pie en la sala, temblando, no solo por el miedo, sino por la certeza de que había cruzado una línea sin retorno, y de que, en cualquier momento, alguien más iba a pagar las consecuencias. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé sentada en la cama, escuchando cada crujido de la madera y cada paso que Ramiro daba en su cuarto. Afuera, el silencio del pueblo contrastaba con el ruido de mi mente, que no dejaba de imaginar escenarios peores. A la mañana siguiente, mientras mamá preparaba el desayuno, Ramiro bajó con una tranquilidad inquietante. Se sirvió café y, sin mirarnos, dijo: voy a salir un par de días. ¿A dónde?, preguntó papá, que había llegado temprano del taller. Asuntos míos, respondió, sin molestarse en dar detalles. Papá dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. No vas a ir a ningún lado. El comandante vino ayer a hacer preguntas y no pienso dejar que te metas en más problemas. Ramiro levantó la vista lentamente. No es tu decisión. El silencio fue denso como plomo. Mamá intentó intervenir, pero la mirada que Ramiro le lanzó la hizo callar al instante. No quiero tener que repetirlo, dijo él, y se marchó a su cuarto. Papá se quedó inmóvil, con las manos cerradas en puños. Esto no puede seguir así, murmuró. Yo lo miré y supe que, tarde o temprano, uno de los dos iba a confrontarlo, y que cuando eso pasara, las cosas no iban a terminar bien. El enfrentamiento llegó esa misma tarde. Papá decidió que no iba a esperar más. Subió las escaleras con paso firme y golpeó la puerta de Ramiro. Abre. Tenemos que hablar ahora. Desde abajo escuché un silencio breve y luego el cerrojo girar. La voz de papá sonó tensa, pero controlada. No vas a salir del pueblo hasta que aclares tu situación con el comandante. ¿Y si no quiero?, respondió Ramiro, con un tono burlón. Entonces yo mismo te llevaré, dijo papá. Hubo un golpe seco, como un empujón contra la pared, y mi corazón se aceleró. Subí corriendo y los vi frente a frente, tan cerca que podían olerse la respiración. Ramiro tenía las manos apretadas en los bolsillos, pero sus hombros tensos revelaban que estaba a un paso de estallar. Suéltame el brazo, dijo, con voz baja y peligrosa. No hasta que me escuches, replicó papá. En ese instante, Ramiro hizo un movimiento brusco, liberándose, y lo empujó hacia el pasillo. Papá logró mantenerse en pie, pero el mensaje estaba claro. Aquello ya no era solo una discusión, era un pulso de fuerza, y ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Yo, temblando, me interpuse entre ellos. Por favor, ya basta, supliqué, pero en sus miradas, una fría y calculadora, la otra firme y herida, entendí que la verdadera batalla apenas estaba
comenzando. La tensión se mantuvo como una cuerda tirante el resto del día. Papá no bajó la guardia y Ramiro no dejó de vigilar cada uno de sus movimientos. Mamá y yo nos movíamos por la casa en silencio, como si cualquier ruido pudiera provocar una chispa. Al caer la noche, papá decidió dormir en la sala por si acaso. Encendió la lámpara pequeña y se quedó leyendo, pero yo sabía que no era por placer. Estaba esperando. Ramiro permaneció en su cuarto, y solo se escuchaban pasos lentos de vez en cuando, como si quisiera recordar que seguía ahí. Cerca de la medianoche, el silencio se rompió con un crujido en la escalera. Desde mi cuarto, apenas abrí la puerta para asomarme. Ramiro bajaba con la mochila colgada al hombro. Papá dejó el libro sobre la mesa. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, poniéndose de pie. Ramiro no contestó. Siguió caminando hacia la puerta, pero papá se interpuso. No sales. Lo que pasó después fue rápido. Ramiro empujó con fuerza. Papá lo sujetó del brazo, y en el forcejeo, algo metálico cayó de la mochila y rodó por el suelo. La pistola, el sonido del arma, golpeando la madera congeló el momento. Mamá, que había bajado corriendo, se tapó la boca. Yo, desde la escalera, sentí un frío recorrerme el cuerpo. Papá miró el arma y luego a Ramiro, con una mezcla de rabia y decepción. ¿Qué planeabas hacer con esto?, preguntó, con la voz grave. Ramiro no respondió, pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Papá se agachó lentamente y tomó la pistola, manteniendo la vista fija en Ramiro. ¿De dónde la sacaste?, insistió, su voz firme pero cargada de furia contenida. No es tu asunto, respondió él, con una calma que resultaba más inquietante que un grito. Claro, ¿qué es mi asunto?, replicó papá. Mientras vivas aquí, lo que traigas a esta casa me importa. Y esto, levantó el arma, no tiene lugar bajo este techo. Mamá, pálida, se apoyaba en la pared para no caer. Ramiro, por favor, dime que no has hecho nada grave, suplicó. Él la miró con un brillo extraño en los ojos, como si disfrutara del miedo que provocaba. No tengo por qué darles explicaciones. Papá respiró hondo, como para contener un golpe. Luego me miró. Amalia, llama al comandante. Ahora, mi corazón se aceleró. Sabía que esa orden podía desatar lo peor. Ramiro dio un paso hacia mí, pero papá se interpuso. Un paso más y te arrepientes, advirtió, con el arma descargada en la mano. El silencio se volvió espeso, hasta que Ramiro sonrió de lado y retrocedió hacia las escaleras. Hagan lo que quieran, pero les prometo que no se van a olvidar de esto. Subió a su cuarto, y cada golpe de sus botas en la madera sonó como una cuenta regresiva hacia algo que todavía no alcanzábamos a imaginar. Papá no perdió tiempo. Tomó el teléfono y llamó al comandante Hernández, explicándole lo que acababa de pasar. No pasaron ni 15 minutos antes de que una patrulla se detuviera frente a la casa, con las luces apagadas para no alertar a los vecinos. El comandante entró acompañado de 2 oficiales. Papá les entregó la pistola sin soltar detalle. Está en su cuarto, con llave, dijo. Uno de los oficiales subió, golpeó la puerta y se identificó. Ramiro no respondió. Tuvieron que forzar la cerradura. Lo encontraron sentado en la cama, con la mochila a medio cerrar y el frasco de polvo blanco dentro. Ni se inmutó al verlos. ¿Qué es esto, Ramiro?, preguntó el comandante, mostrando el contenido. Lo que ustedes quieran creer, respondió, encogiéndose de hombros. En cuestión de minutos, lo esposaron. Mientras lo bajaban, pasó junto a mí y susurró apenas audible. Esto no termina aquí. Quise responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mamá lloraba en silencio en un rincón, y papá, aunque firme, tenía los ojos vidriosos. El comandante nos aseguró que nos llamarían para declarar y que, por nuestra seguridad, sería mejor mantenernos atentos y evitar salir solos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en un silencio extraño, como si las paredes estuvieran intentando asimilar lo que acababa de suceder. Las horas posteriores fueron un vacío difícil de describir. Mamá permanecía sentada en la sala, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Papá iba y venía por la casa, como si necesitara moverse para no derrumbarse. Yo me quedé en mi cuarto, escuchando el eco de las botas de los oficiales al llevarse a Ramiro,
un sonido que parecía repetirse en mi cabeza una y otra vez. Al amanecer, el teléfono sonó. Era el comandante Hernández. Confirmó que Ramiro quedaría detenido mientras iniciaban la investigación por porte ilegal de arma y posible vinculación con el asalto en la carretera. También mencionó que había pruebas que lo conectaban con otros delitos menores en el pueblo. Mamá rompió en llanto. No solo era el dolor de la traición, sino la vergüenza de que todo el pueblo supiera lo que había pasado dentro de nuestra casa. Papá la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo lo sexta dejar que las lágrimas se asomaran. Hicimos lo que teníamos que hacer, le dijo. Ahora, al menos, estamos a salvo. Pero yo no estaba tan segura. Las palabras de Ramiro antes de salir, esto no termina aquí, seguían rebotando en mi mente como una amenaza que no se disolvía con la luz del día. Sin embargo, algo dentro de mí también sabía que, por primera vez en meses, podíamos dormir sin cerrar la puerta con miedo. Y eso, aunque fuera pequeño, ya era un principio de paz. Los días siguientes fueron extraños, como si la casa hubiera perdido un peso, pero aún conservara la sombra de lo que pasó. El eco de las discusiones, las miradas frías y las amenazas todavía flotaban en cada rincón, recordándonos que las heridas más profundas no se ven a simple vista. Papá volvió poco a poco a su rutina en el taller, y mamá, aunque con la mirada cansada, empezó a retomar sus costuras. Yo me refugié en cosas pequeñas: regar las plantas, abrir las ventanas para dejar entrar el aire, escuchar la radio por las tardes. Eran gestos simples, pero cada uno era una forma de decirle al miedo que no iba a quedarse para siempre. Semanas después, el comandante nos avisó que Ramiro enfrentaría un juicio. No pedimos detalles. Lo único que queríamos era que la justicia hiciera lo que nosotros no pudimos. Aún así, dentro de mí quedaba una tristeza difícil de explicar. El niño que un día llegó a nuestra puerta con una maleta pequeña y ojos asustados se había perdido para siempre en un camino del que no supo o no quiso volver. Oiga, con el tiempo y la calma que nos trajo su ausencia, entendí algo. A veces la familia no es la que llega por la sangre o por un papel, sino la que cuida, respeta y elige quedarse en los días buenos y en los malos. También entendí que poner un límite no es falta de amor, es una forma de protegerlo. Si estás escuchando esta historia y vives algo parecido, quiero decirte que tu seguridad y tu paz valen más que cualquier vínculo que te dañe. No tengas miedo de pedir ayuda, de hablar, de poner un alto, porque mereces vivir sin sentir que cada día es una cuenta regresiva. Y así, mis queridos, cerramos este capítulo, no porque las cicatrices desaparezcan, sino porque aprendimos a vivir con ellas y a dejar que, poco a poco, florezcan encima